Hola, mi nombre es Euge Oyer, emprendedor e inversor, y hoy hablaremos del caso de Starbucks. Acordaros que siempre al final del vídeo hablamos de las lecciones principales, por lo que nos vemos cuando acabe. Como hemos dicho, hoy hablaremos de la famosa cadena de cafeterías Starbucks, la cual, después de cosechar un gran éxito y posteriormente caer en una fuerte crisis, consiguió renacer de sus propias cenizas, gracias al poder de volver a recuperar su esencia. Starbucks como tal nació en 1971, en Seattle, Washington. Jerry Baldwin, Zeph Seigel y Gordon Bowker, inspirados en el célebre cafetero Alfred Pitt, decidieron abrir una cadena de tiendas donde se vendieran granos y máquinas de café para el consumo doméstico. En 1982, Howard Schultz decidió embarcarse en el proyecto como director de marketing, pero durante un viaje a Italia, quedó prendado del encanto de esas pequeñas cafeterías de atmósfera agradable, donde se podía degustar un café delicioso en un ambiente bonito y auténtico. Pensó que importar esa experiencia cafetera genuina a Estados Unidos era una buena idea de negocio. Como sus socios no veían del todo claro su idea, decidió montar su propia cadena de cafeterías bajo el nombre de Seconda Giornale, instaurando unos estándares de autenticidad y calidad inspirados en su experiencia de viaje. En 1982 se inaugura la primera cafetería de Secondo Giornale y en 1987 Howard Schultz adquiere la empresa Starbucks junto a sus 5 tiendas y la fusionó con sus cafeterías, conservando el nombre de Starbucks. Schultz sentía pasión no solo por el café, sino por todo lo que implicaba la experiencia de tomarlo. Inspirado en sus vivencias durante su viaje por Italia, decidió cómo sería el producto que iba a vender en sus cafeterías. Una experiencia rica y completa. Schultz fue el director ejecutivo de la empresa desde 1987 hasta el año 2000. Durante esos años, la cadena no paró de expandirse, primero por Norteamérica y luego por el resto del mundo. La primera cafetería que se abrió fuera de sus fronteras estadounidenses fue en Tokio, en el año 1996. Después de esos primeros años de éxito, Schultz pensó que el trabajo duro ya estaba hecho y decidió hacerse a un lado y dejar de ser el director ejecutivo, ya que creía que la ruta de la empresa estaba bastante encaminada. No obstante, los principios y filosofía que habían inspirado a Starbucks desde sus inicios se estaban perdiendo poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. La política de la empresa se había centrado casi exclusivamente en la expansión, y quizás se habían perdido cosas importantes por el camino. Por si fuera poco, alrededor del 2007 llegó una fuerte crisis financiera y una recesión económica que azotó en todo el mundo. Schultz se detuvo un momento a observar en lo que se había convertido Starbucks. Bien no podía controlar los factores externos como la crisis, pero sí estaba en su mano mejorar la empresa desde dentro, ya que tenía claro que había muchas cosas que no funcionaban o no se estaban haciendo correctamente. Cayó en la cuenta de que la expansión se había vuelto la principal estrategia y el objetivo de la empresa, pero en realidad, de acuerdo con los principios fundacionales que tanto se había esmerado en instaurar, la experiencia que ofrecía a los clientes y que debía estar en continua mejora, debía ser el principal objetivo y estrategia de la compañía. La expansión llegaría como resultado de un buen trabajo, conseguido en el día a día de sus cafeterías. Para saber el problema real que existía en Starbucks, se necesitaba dejar la comodidad de su despacho y saltar a la primera línea para analizar qué es lo que se estaba haciendo mal. Para ello, decidió moverse por todos los países y por distintas cafeterías para ver cómo era ese servicio y si de verdad se habían perdido los valores y los principios que él tanto amaba para su empresa. Se dio cuenta de que la esencia de las cafeterías italianas, la experiencia de sentarse en un lugar apetecible y degustar un delicioso café, servido por un agradable personal, se había perdido por completo en la mayoría de establecimientos. Los trabajadores estaban demasiado ocupados para ofrecer un servicio adecuado, y al entrar en un Starbucks daba la sensación de estar en un lugar lleno y atareado, convirtiéndose incluso en un espacio algo agobiante. Además, frecuentemente los establecimientos se quedaban sin existencias hacia el mediodía, con que muchas veces los clientes no podían pedir su café según el momento del día. Schultz se daba cuenta de que aquello no podía ocurrir en absoluto. Starbucks necesitaba de un sistema más eficiente, no tan solo para la reposición de productos, sino también para recuperar esa atmósfera tan especial que le había embriagado a él mismo años atrás y traer de vuelta la conexión emocional que antaño habían tenido con sus clientes. Así que después de ese estudio exhaustivo, decidió que era el momento de volver a estar al frente de la compañía e instaurar un nuevo sistema para reencaminar la ruta de la empresa.
Lo primero que dejó claro es que a partir de ese momento la expansión se frenaría. Necesitaban centrar todas sus estrategias para que esos elementos tan importantes de la experiencia Starbucks, que se habían quedado por el camino, volvieran de nuevo a su empresa. Decidieron actuar de raíz, formando de nuevo a los trabajadores y mejorando su relación con ellos, volviéndose mucho más cercana. Además, cerraron todos los Starbucks Estados Unidos durante 3 horas para formar y enseñar a sus trabajadores bajo el principio de que hacer un gran café es un arte y requiere práctica. Necesitaban que la experiencia y la mejora continua fueran la prioridad real de la empresa. Para ello, y como los empleados son los que tienen el trato directo con los clientes, se enfocaron en entusiasmar de nuevo a esos trabajadores, para que amasen el producto y así pudieran ofrecer una experiencia Starbucks completa. Así, en vez de abordar la estrategia empresarial desde un punto de vista de crecimiento y expansión, decidieron centrarse en la mejora de sus servicios diarios y de la atención al cliente. También mejoraron el sistema de reposición para que este fuera mucho más eficiente y los clientes pudieran pedir su café en cualquier momento del día sin importar la hora que fuese. Además, renovaron las máquinas de café por unos nuevos que dejaban mucho más aroma en el ambiente. Entendían que la experiencia era un conjunto de factores: el mobiliario, el sabor del café, la música agradable, el aroma, el ruido de las cafeteras, el trato al cliente, todo debía estar en sintonía. Querían que esa misma agradable atmósfera se respirara en cada uno de los establecimientos de Starbucks, así que instauraron un sistema que después se esforzaron en replicar en todos los locales del mundo. El nuevo sistema funcionó y pronto la empresa empezó a recuperarse, gracias a Howard Schultz, que tuvo la valentía suficiente para pararse por unos minutos, mirar a su alrededor y darse cuenta de que no podía dejar que la esencia de Starbucks se perdiera. No podía sacrificar aquello que lo hacía especial por una expansión que había sido demasiado agresiva. Starbucks es un ejemplo increíble de cómo una empresa ha sabido aprovecharse de los momentos de crisis para hacer una pausa, observar, tomar notas y actuar. Se han erguido después de su depresión mucho más fuertes y sabios. Son conscientes de que la crisis y los tropiezos son parte natural de cualquier camino y que lo más inteligente es saber aprovecharse de las mismas para mejorar. El crecimiento como empresa no es solo expandirse y aumentar de valor económico, sino también toda la sabiduría y lecciones que podemos extraer de esos momentos difíciles. Y así lo expresa el propio Howard. Los mejores días de Starbucks aún están por llegar, dice. Con ello deja claro la filosofía de la empresa de continua mejora y su deseo de superarse a sí misma año tras año. No obstante, Starbucks sabe perfectamente que ninguna compañía está exenta de cometer errores en el futuro y que posiblemente volverá a encontrarse con piedras en el camino, pero también sabe que con determinación y esfuerzo será capaz de superar hasta los más grandes tropiezos. Bueno, hasta aquí el caso de Starbucks. Ya sabéis que tenemos nuestro curso gratuito. Si no estás dentro, aún no sé a qué esperas. Hay un valor increíble. Está una conferencia de 45 minutos, una entrevista a mi mentor, 10 preguntas claves antes de empezar tu empresa. Así que si no estás, ves ahora mismo a las tarjetas y abajo en el link. Ahora sí, vamos con las lecciones principales. La número 1 es encontrar propuestas de valor y negocios interesantes en otros países. Hay un concepto muy interesante que es el de viajar para empezar a ver diferentes experiencias y modelos de negocio en otros sitios y poder adaptarlos a tu país actual. Howard Schultz se dio cuenta de la experiencia increíble que había en esas cafeteras de Italia y las trasladó a Estados Unidos. Es muy interesante, si no tienes todavía claro una propuesta de valor o una idea interesante para un negocio, que viajes a otros sitios y que tengas un ojo muy observador para ver cómo está funcionando ahí el mercado. La lección número 2 la vemos cuando Howard volvió a la empresa. Si os fijáis, Starbucks estaba en modo expansión. Él, muy inteligentemente, dejó de expandirse y se centró en el producto, se centró en el servicio, en la atención al cliente, en los trabajadores que estuvieran contentos. Dejaron de expandirse y únicamente se centraron en el cliente. Tienes que entender que como empresarios siempre estamos intentando expandirnos y hacer que los beneficios suban cada año, pero a veces es importante reflexionar y realmente identificar cuál es el problema. El problema en Starbucks es que el servicio había bajado muchísimo y poner todos los esfuerzos donde realmente hace falta es una decisión súper importante. En tu carrera como emprendedor habrá momentos en los que vas a tener que expandirte y hacer que crezca la empresa, y habrá otros momentos en los que tendrás que ir contra tu intuición y dedicarte a mejorar el producto o el servicio. Y por último, la lección para mí más importante es la capacidad de ver de una crisis y un obstáculo una oportunidad de mejora. En todos los negocios donde más se aprende y donde más se innova es en los momentos difíciles, es en los momentos de crisis y dificultad.
Y yo personalmente ha sido en los momentos que más he aprendido y más me he puesto las pilas para intentar solucionarlo. Y es donde más he llegado a innovar. Tanto yo como mi equipo sabemos que los momentos duros, los momentos difíciles, son donde realmente las ideas potentes acaban surgiendo, donde las soluciones más impresionantes acaban llegando a la luz. No te preocupes por tener momentos difíciles, preocúpate por tener un marco de referencia equivocado. Si ves de cada obstáculo o momento difícil en tu empresa una oportunidad para sacar lo mejor de ti y para crecer, te aseguro que tienes un camino de emprendedor por delante increíble.